Bien, señores diplomantes, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos solamente 8 personas, pero en total serían 7, ¿no? Pero bueno, con lo que está yo ya voy a empezar. A ver, con respecto a la asistencia, quiero volver a recalcar, a incidir, que no es obligatorio, pero eso, entre comillas, no es obligatorio, hace que el docente, pues, si ustedes son docentes, ¿no es cierto? Si sus niños no asisten a la clase o asisten de vez en cuando, aunque en los colegios no es así, ¿no? ¿Qué criterios puedes tener tú para su evaluación? ¿Ah? Entonces aquí, por ejemplo, en la plataforma, si bien no es obligatorio la asistencia, no tiene ninguna calificación, yo voy a saber quiénes están en la clase. ¿Por qué? Porque los voy a ver. Pero ¿qué pasa si nunca le he visto a tal persona y luego al final me reclama, me dice que no ha presentado, que le dé una oportunidad, o a cada rato me está llamando para decir cómo debo hacer esto o lo otro? Creo que no es coherente, ¿no? No es lógico. Entonces, por eso yo les sugiero en la clase sincrónica se dan las cuestiones básicas para su actividad de la tarea que tienen a la semana y sobre todo del texto académico, lo más esencial, lo medular o la síntesis de todo eso. Con esta clase, por ejemplo, ustedes van a facilitar para responder su foro debate, también para hacer sus mapas mentales. Entonces, para eso sirven las clases sincrónicas. No es que simplemente no voy porque no hay ningún puntaje. Es que algunos vienen por puntos. Ese es el problema. Que muchos de nosotros estamos acostumbrados a qué? A asistir para que nos dé puntos. Si no, el conocimiento casi no tiene mucha importancia para algunos. No digo todos. ¿Ya? Entonces, aquí, jóvenes, ustedes han venido porque se han interesado en un diplomado muy interesante que es Neurociencias en Educación. Y eso implica un poquito más de esfuerzo, un poquito más de compromiso con ustedes mismos, antes que con sus docentes, antes que con la institución, con ustedes mismos. Ustedes están pagando para aprender, no para obtener un cartón, un título. Es también parte de eso, pero que no sea eso el móvil. Primero aprendan lo que ustedes por vocación, por servicio, se han metido a ser docentes. Sean buenos docentes. Ya, entonces, con esa salvedad, entonces vamos a empezar con nuestra temática de hoy. No sé si alguien tiene hasta aquí una pregunta, una sugerencia o un comentario. Adelante, les voy a escuchar. Adelante, Marlene. Licenciado. A ver, ¿quién quería hablar? ¿Marlene o Virginia? Adelante, cualquiera de las dos. Ya. Bueno, licenciado, buenas noches, colegas, buenas noches. Es cierto y un poco tal vez molestoso, ¿verdad? Porque, bueno, todos deberíamos de estar presentes en estas clases sincrónicas, ¿no? Ya que es un curso que nos favorece porque es a distancia. No me parece justo que estemos pocos colegas participando de esta clase. La sugerencia mía es, licenciado, tal vez se debería de dar un puntaje a la asistencia a las clases de los días sábados. No me parece justo que, bueno, sería de nuestra parte, ¿no? Y tal vez poco ético que si nos hemos inscrito a los cursos y pocos estemos participando de estas clases, ¿no? Sincrónicas, entonces me parece una falta de respeto de parte de algunos colegas que no están ingresando. Entonces, la sugerencia mía es que tal vez podría
colocarse un puntaje a la asistencia, licenciado. Esa es mi sugerencia. Muchas gracias, Virginia. Sí, nosotros también hemos planteado eso en las reuniones de coordinación con la coordinadora nacional. Había algunos docentes que habían dicho, deberíamos poner alguna nota. Bueno, ella dijo que por acuerdo de la gestión académica, que era virtual y que no había obligatoriedad a las clases sincrónicas, pero sí en las asincrónicas, ¿no? Entonces, el trabajo de plataforma, todo eso. Pero bueno, cada quien es responsable. Cada quien es responsable de sus actos. Entonces, por eso les sugiero, ¿no? Que siempre vengan a la reunión sincrónica, porque ahí es donde se dan las directivas, donde se eh, eh, despejan dudas y todo eso. ¿Ya? Entonces, quien quiere aprender de verdad, pues va a venir a las clases sincrónicas. Pero aquellos que están porque, bueno, quieren obtener como sea el cartoncito eso del diplomado, allá ellos, ¿no? Entonces, cada quien es consciente de lo que quiere. Pues si a algunos les apasiona el enseñar y quieren aprender neurociencias, van a estar aquí. Bien, entonces con esa reflexión vamos a entrar al tema de hoy. El tema de hoy es un tema muy interesante. A ver, el tema de hoy es esto que ya he preparado. Vamos a correr porque con el grupo anterior prácticamente no hemos terminado todo la presentación. Y quiero aclarar nuevamente que aquí, en esta clase sincrónica, es la síntesis de todo el texto de la semana que ustedes tienen que leer. Con esto no basta. Tienen que ir a la misma fuente del texto que está en la plataforma para que ustedes puedan corroborar, contrastar y si es posible profundizar un poco más lo que acá se está dando. ¿Ya? Hoy toca entonces el sistema nervioso y el cerebro en el desempeño del ser humano y su organización. Entonces, esto es el tema de hoy. Estos son los tópicos que vamos a tratar. Por ejemplo, funciones integradoras del sistema nervioso, la función sensitiva, función motora, función integradora, 3 tipos de funciones que tiene el sistema nervioso. Unidades básicas del sistema nervioso, tenemos ahí la neurona, el tamaño de las neuronas, partes de la neurona, funciones de la neurona, qué son las neuroglias, las células cerebrales activas, qué es sinapsis, describir qué es sinapsis, tipos de sinapsis, tipos de neuronas, según su función, según su prolongación, qué es una neurona espejo, que es algo interesante para ustedes que son docentes, porque aquí con las neuronas espejos, según este autor que nos dice, se da el aprendizaje vicario o aprendizaje por imitación. Luego vamos a ver diferencia entre axón y dendritas, muerte de las neuronas, neurogénesis del adulto. Vamos a ver también las divisiones del sistema nervioso, el encéfalo, la médula espinal, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso somático, autónomo y los neurotransmisores. ¿Ya? Esta parte 16, el líquido cefalorraquídeo, ya no lo vamos a ver. Entonces, aquí entramos, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es pues un tejido complejo y uno de los más importantes de nuestro cuerpo, de la personalidad, de los comportamientos, del funcionamiento de nuestros órganos. Entonces, el sistema nervioso es todo eso. Gracias al sistema nervioso, somos lo que somos. Tenemos todo.
Entonces, en el sistema nervioso central y periférico está el alma, está el conocimiento, está la conciencia, está todo lo que tú puedas entender lo que es el hombre. El hombre, su personalidad. Algunos dicen, pero entonces, ¿el espíritu dónde está? Esto es tu espíritu, esto es tu ajayo, el sistema nervioso. Más allá del sistema nervioso no hay nada. Algunos dicen, ay, mi ajayo se ha escapado, se ha ido. ¿Qué es el ajayo? Es tu sistema nervioso. Algunos que dicen, ay, Cariciri le ha sacado su grasa y se va a morir. También está dentro del sistema nervioso. Tus miedos, tus temores, tu alegría, tu sentimiento, tu humor. Entonces, gracias al sistema nervioso, somos... Angélica, ¿puedes apagar tu audio, por favor? Angélica, por favor, tu audio. Gracias. Entonces, todo lo debemos a nuestro sistema nervioso. Por eso decía en la clase anterior que una vez que aprendemos esto, ya no hay marcha atrás, ya no hay regresión. Muchos van a tener que cambiar su forma de pensar, su forma de ver la vida, su forma de observar la realidad. Entonces, todo está en tu sistema nervioso central y periférico. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? Es el mecanismo de integración y control, permite coordinar las actividades motoras, sensitivas, vegetativas, conativas, todo tu actividad. Recibe la información, la procesa desde el interior de nuestro cuerpo como del exterior. Entonces, esa función tiene el sistema nervioso, de recibir la información, procesarla. Una vez procesada, almacenarla. ¿Dónde lo almacena? En la memoria. De esa memoria, también nuevamente vuelve y empieza a procesarla como pensamiento, como imaginación. Y si es una orden conativa, también nuevamente vuelve desde el lóbulo frontal hacia la parietal. De la parietal va a volver, ¿para qué? Para ejecutar una actividad, un acto, mejor dicho, una conducta. Entonces, por eso mismo se dice que nuestro cerebro es complejo. Es el único órgano que es el más complejo de todos los órganos. Hasta ahorita no se conocen muchas cosas del cerebro, hasta se especula mucho. Entonces, es el sistema nervioso nuestro motor que hace funcionar todo lo que nosotros somos. Funciones generales del sistema nervioso: tenemos una función sensitiva, gracias a ello recepcionamos, diferenciamos lo que es doloroso, lo que es frío, lo que es calor, también sentimos, ¿no?, los olores, hasta los colores, cuando por todos los órganos de los sentidos recogemos esta información del exterior. Entonces, las vías sensitivas y sensoriales hacen que nuestra función sensitiva trabaje. Y la función motora a través de las vías motores, ¿no? O sea, los músculos. ¿Quién da orden para que un músculo haga esto ahorita? Yo, por ejemplo, hago esto, estoy marcando a la pantalla. Mi mano está ejecutando una función motora. ¿Ya? Entonces, pero ¿quién está ordenando? El sistema nervioso. El sistema nervioso central, a través del sistema nervioso periférico, está coordinado. La función integradora. Miren, para decir las palabras que yo estoy diciendo y a la vez estoy moviendo mi mano, ¿qué función o cuál es
la función que se está comandando ahí, la integradora. Porque mi cerebro, a través de el estímulo externo, de repente está haciendo frío y yo hago esto. ¡Qué frío! Entonces, mire, el frío ha llevado a hacer esta actitud, pero a la vez esa actitud ha ido directamente por la, por la información de los nervios periféricos, ha llegado al cerebro. Y ese cerebro ha mandado a diferentes lóbulos, ha mandado la información. Y los lóbulos han trabajado, han procesado esto. Han procesado y luego dice, ya el lóbulo frontal ha trabajado y lo manda al lóbulo parietal. Y la parietal ejecuta también la cuestión motora y dice, sí, está haciendo frío, pero hay que abrigarnos entonces. Empezamos a abrigarnos, a arroparnos mejor. Mira, entonces el cerebro es la que va a comandar todo esto. Entonces por eso decimos que es nuestro órgano más complejo, más, aparte de complejo, que cumple las funciones tanto motoras, sensitivas e integradoras. ¿Cuál es la unidad básica del sistema nervioso? Las neuronas. Algunos autores hablan que tenemos 88.000 millones de neuronas. Otros autores dicen que tenemos más de 100.000 millones de neuronas. Sea como sea, cuanto tengamos, millones más, millones menos, eso no tiene mucha significancia. El problema de las neuronas es las conexiones que hacemos. ¿Y qué es la conexión? Es el aprendizaje. Es la experiencia que tenemos de vida. La experiencia que hacemos en las relaciones interpersonales, ambientales, culturales. Entonces, por eso en el video anterior que ustedes han visto, decía que siempre estamos creando nuevas conexiones. Por ejemplo, ahorita ustedes están aprendiendo neurociencias, están aprendiendo un poco más de lo que son las neuronas, de lo que son los dos sistemas nervioso central y el sistema nervioso periférico. Están aprendiendo. Eso están haciendo nuevas conexiones en donde en tu sistema nervioso. Estas conexiones nuevas, si usted va aprendiendo más acerca de las neurociencias, entonces su conocimiento va a ir ampliándose más. Esas son las conexiones nerviosas nuevas que su cerebro está haciendo. Y si usted ya tenía conocimiento del sistema nervioso anteriormente, tal vez en la secundaria o tal vez en la universidad pedagógica o en el centro de formación de maestros, les ha enseñado algo más, ha quedado ahí. Pero como no estaba funcionando, como que esas conexiones se iban rompiendo, se iban casi olvidando. Pero con esta clase, nuevamente empieza a activarse y las conexiones neurales empiezan a andar nuevamente, a recomponerse esas conexiones que ya estaban siendo olvidadas, que estaban siendo rotas. ¿Eh? Entonces, no tiene que ver mucho la cantidad de números de neuronas, sino las conexiones neuronales que cada uno de nosotros hacemos. ¿Qué es entonces una neurona? Dijimos que es la unidad básica del sistema nervioso. Es altamente especializada y controla las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. Mire, voluntarias, yo ahorita estoy pronunciando las palabras que quiero decir, porque yo estoy manejando. Involuntarias, ¿cuáles serían? Todo mi sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, no necesito estar concentrado para mi respiración.
¿no? Le digo a mi respiración, ya estás cansadito, para un ratito, descansa 10 minutos. No, pues eso es imposible. Mi flujo sanguíneo sigue funcionando. Mi movimiento peristáltico de todo, mis vísceras, sigue funcionando. Entonces, esto son lo que llamamos funciones voluntarias e involuntarias del organismo. Entonces, ¿cuál es la función básica de una neurona? Esto de acá. Transmiten los mensajes desde el cerebro a los diferentes músculos, a otras neuronas. ¿Para qué? Para ejecutar una acción o para llevar también la información hacia el cerebro, luego descifrarlo, procesarlo, almacenarlo y luego volver nuevamente. Entonces, con respecto, por ejemplo, a la energía, nos dice un ser humano, casi la mayoría de las personas gastamos, ¿qué he hecho? Gastamos un 30% de energía en la función cerebral. 30% de la energía. Solamente el 70% necesita el resto de nuestro cuerpo. Entonces, mire, el trabajo que hace el cerebro es mucho más de lo que hace cualquier otro organismo. Los músculos también gastan energía, pero principalmente es el cerebro que gasta más energía, porque su trabajo es mayor, su trabajo es mucho más constante. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, o tal vez algún comentario? Adelante, jóvenes. La computadora me dice que quedan 6 minutitos para que acabe este bloque, porque ustedes saben que el Zoom se corta en 40 minutos. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hasta aquí. Adelante, les escucho. Si no, yo voy a preguntar, ¿ah? A ver. ¿Nadie? A ver. Preguntaremos entonces a Margarita Mamani. Margarita, por favor, Buenas noches, licenciado. ¿cuál es la unidad, Bueno, la en unidad cuanto a su básica? explicación está muy bien, lo he entendido todo, pero en una de esos me surgió una pregunta, una duda. Correcto, a ver. Eh, ¿Cuál es la duda? Usted ponía el ejemplo de un reflejo de los movimientos de la mano, pero ¿cuál actúa primero, el pensamiento o la acción, licenciado? Esa duda tenía, quizás es algo. Ah, muy buena pregunta, Gracias, licenciado. Angélica. Ah, Margarita, ¿cuál es primero? Primero es el pensamiento. Primero va el pensamiento y luego viene la acción. Por eso, con mucha razón, muchas personas que se dedican a la neurociencia dicen, nosotros somos resultado de nuestros pensamientos. Tal como piensas, como actúas, no, tal como piensas, actúas. Entonces la actuación es el resultado de un pensamiento. Entonces, si yo he hecho, por ejemplo, esto, pero lo que primero me ha ganado es que en mi cerebro se ha ido la idea de graficar cómo la función motora, eh, la función motora está siendo conectada con una función cerebral. Entonces, yo para graficar he empleado mi mano, pero ya había una idea en mi cabeza. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender mejor la clase. Entonces, eso me ha llevado a manejar, ¿qué cosa? Mi mano. Entonces, primero es la cuestión del pensamiento y luego es la ejecución. Ahora hay algunas cosas, por ejemplo,
motoras que son por reacción automática. Por ejemplo, si alguien te pinchó un alfiler por la pierna, de inmediato vas a reaccionar, ¿no? Sin pensarlo, has reaccionado. Entonces también son reacciones motoras automáticas. Por ejemplo, te estás quemando, de inmediato vas a retirar, vas a correr del lugar donde estás, sin pensarlo mucho. ¿Por qué? Porque es cuestión hasta instintiva que todavía nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque eso nos ha ido enseñando la misma sociedad y eso ha quedado como información genética, la conservación de la vida. Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Muchas gracias, licenciado. Bien, Margarita. Está en la respuesta. Ahí Akari está entrando para cerrar este bloque. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Quedan exactamente 4 minutitos para que se corte este bloque y con el mismo link entramos nuevamente a la clase, ¿ya? Con el mismo link que les he enviado. ¿Ok? A ver. Hola, Licen. Adelante, Bernardo. Quizás una aclaración, Licen, con respecto a las funciones voluntarias e involuntarias. Quizás algunos ejemplos, licenciado, por favor, para comprender mejor. Ya. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones voluntarias? Por ejemplo, ahorita yo estoy conversando contigo y tú me has preguntado. Entonces, voluntariamente yo estoy haciendo las ideas, estoy en mi lóbulo frontal, se ha hecho una idea, se ha manejado la idea de qué es voluntariedad y qué es involuntariedad. Lo voluntario es que yo quiero algo porque yo lo estoy pensando, porque yo lo estoy queriendo hacer. Pero lo involuntario, ¿qué es? Que yo no lo manejo. Que no lo manejo, entonces es casi como una cuestión autónoma. Por ejemplo, usted, mi estimado, Bernardo, ¿usted necesita pensar para respirar? No, ¿no es cierto? Para que sus funciones gástricas hagan el movimiento peristáltico, o sea, todos nuestros intestinos se están moviendo, ¿no? Continuamente. Entonces, eso no necesita usted hacerlo voluntariamente, solo se hace. Sus funciones sanguíneas que siguen irrigando todo el cuerpo. Su corazón sigue funcionando. Entonces, no necesita usted hacerlo voluntariamente. Son involuntarios. Cuando va a ir al baño también son necesidades fisiológicas que son involuntarias, pero nosotros controlamos nuestro esfínter, tanto para hacer pis o para hacer otras necesidades, controlamos, pero tampoco podemos controlar mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya hay necesidad, tenemos que correr. Entonces, eso es lo que es la cuestión voluntaria y la involuntaria. No sé si con eso, Bernardo, aclaro tu pregunta. No, muchas gracias, licenciado. Está todo claro. Bien. Entonces, chicos, en 2 minutos, con 58 minutos, se va a cortar esta transmisión del Zoom, pero vamos a volver con el mismo link. A ver, alguien quería preguntarle a Marlene. Marlene, ¿me estás escuchando? A ver, Marlene. Sí, Lic. Bien. ¿Cuál es la unidad básica del sistema nervioso, Marlene? Las neuronas. Correcto, las neuronas. Entonces las neuronas es la unidad básica y vamos a ver cuántos tipos de neuronas tenemos. Y una neurona es pues complejo, no es simplemente una celulita simple.
¿Y cuál es, Angélica Choque, cuál es la función de la neurona? Angélica. Parece que no está. Virginia. Virginia está atenta. ¿Cuál es la función de la neurona, Virginia? Virginia Choquehuanca, ¿ya? Por si acaso si hay otra Virginia. ¿No me escucha? Le escucho, licenciado, le escucho. Estaba con problema. Gracias. No se preocupe. Sí, licenciado, le escucho. A ver, pregunté, ¿cuál será la función principal de la neurona? Recibir la información. ¿Solamente recibir? Recibir la información del exterior, del mundo exterior. Gracias.